nosotros acá en el matinal ahora cambio de lugar a la Cambian el equipo. Sí, porque se nos acaba de unir un invitado que tenemos el día de hoy también para compartir con ustedes. Estamos juntos. Vamos a ver un video y luego voy a presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Nosotros estamos relajadamente viendo el video de Pablo Canales, que él es músico y nos acompaña el día de hoy. Le vamos a dar un aplauso, chiquillos, porque bueno, es primera vez que viene a nuestro matinal, pero desde que estamos por Facebook es primera vez. Sí. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito qué estábamos viendo ahí en el video. ¿Qué estamos viendo ahora? Eso era lo último que estamos haciendo ahora con un colega clarinetista colombiano que vive en Estrasburgo también. De hecho vivimos en el mismo apartamento, somos compañeros de piso. Y estamos haciendo un dúo, entonces es como lo último que estoy haciendo en Estrasburgo, en Francia. Y eso sería, por ejemplo, bacán poder traerlo a Chile en algún momento, alguna así parte. Así será. Dejemos al tiro nomás. Al tiro lo invitamos al Centro Cultural. Sí, pues cordialmente invitado, encantado de conocerte, Pablo, y felicitarte, digamos, por el trabajo. No cualquiera se sienta un piano de cola y toca música tan importante de la música clásica. Estábamos viendo que, no me acuerdo el autor, pero sí era un importante músico de la historia de la humanidad. Schumann. Robert Schumann es un compositor alemán que tuvo una vida bastante difícil, bastante dramática, muy marcada por la muerte, o sea, como que se le murió todo el mundo, casar con Clara, que estaban felices con 2 hijos, en fin. ¿Y qué pasó después de eso? Dije que no, quedó viuda. Está buena una película ahí. Obviamente, a los 9 años, o sea, 9 años después de haber hecho esto, trató de suicidarse botándose al Rin, lo rescató un pescador y lo metieron en un hospital psiquiátrico y ahí ya no quiso ver a nadie y a los meses murió. O sea, una vida muy intensa, propia de grandes maestros también, pues a veces esa tragedia en lo personal se transforma también en una traspaso de esta música tan maravillosa que logra traspasar todas las barreras del tiempo. Y gracias por traerla también, ¿no es cierto?, a través de estas imágenes y de los conciertos que tú estás programando o realizando en San Felipe o acá en el Valle. Pues la idea es un poco también eso, o sea, es que esta es música que ya se nos escapa, se nos aleja mucho en el espacio y en el tiempo, y pienso que hay que tratar de... A ver, es universal porque la música en sí no excluye a nadie. Dice, si a mí me empiezan a hablar en chino, claro, ya, hasta ahí llegué. La música, por más diferente que sea de lo que uno está acostumbrado, nunca te excluye completamente, pero sí hay formas de aproximar cada vez más al público con esto, porque no es fácil. O sea, escuchar música de esta para el común de la gente no es fácil, pero es posible. Entonces hay como que tratar de buscar las maneras para que todo el mundo pueda aprovechar de esto, que, o sea, no es una música que sea de tan naturaleza elitista, solo que hay que saberla llevar a la gente. Hay que mostrarla. Oye, una inquietud, Pablo.
¿Cómo a ti te nace la inquietud de la música? Me imagino que tus papás incentivaron en un principio, pero después mantenerse en esto, ¿cómo ha sido la historia? Sí, parece que desde pequeño mis papás se dieron cuenta como que tenía un interés y una facilidad particular para la música, y después es verdad que se fue dando bastante espontáneamente, como que nunca tuve que plantearme mucho el hecho de si iba a seguir o no, como que para mí siempre fue bastante natural, bastante lógico. O sea, cuando, no sé, llegó al final del bachillerato, etcétera, o sea, como que todo el mundo estaba así, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te lo pregunto porque por ejemplo, en Calle Larga, donde está Sí. el Centro Cultural que dije Ricardo, nosotros tenemos un grupo de cuerda de niños, tratamos de incentivarlo muy pequeño y descubrir justamente esa beta musical, no para que a lo mejor se dediquen en la vida a la música, sino que tengan un régimen de aprendizaje, vayan entendiendo que la vida también es esfuerzo, porque esto requiere mucho tiempo, mucha práctica, y tú vas generando cierto ritmo de vida también, de cómo te vas formando. Es bonito el trabajo cuando uno ve a un niño después ya tocar un instrumento, lo maneja bien, al revés, al derecho, partir con una orquesta que el primer año cada uno anda por su lado, y después ver a los 2, 3 años ya cómo se van consolidando. Es bonito el trabajo, y también invitar siempre a la gente a Calle Larga, al Centro Cultural, porque ahí hay oportunidades para todos, no solamente para Calle Larga, niños de Calle Larga, sino para todos. Es esencial, o sea, por ejemplo, en la Constitución suiza ya hace bastantes años está la educación musical como un derecho constitucional. O sea, no es por nada, es que realmente es fundamental, es básico. La música no puede ser vista como, no sé, como lo que se hace después de que todo está resuelto, o sea, hace parte fundamental en realidad de la expresión humana desde el principio, de que el hombre es hombre, ¿no? Y es verdad que además de tener su valor propio, ¿no?, como música, claro, cada vez más investigaciones, etcétera, muestran cómo por ejemplo, para los niños es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, es un útil de transformación, de empoderamiento muy importante, ¿no? O sea, si se demuestra, por ejemplo, el ejemplo del sistema de orquestas juveniles que se empezó a hacer en Venezuela hace ya 50 años, algo así, 40 años. Claro, aquí en Chile partió en el año 96, más o menos, con el presidente Lago. Sí. Ya, sí. Bueno, o sea, el maestro Abreu, que fue el que comenzó eso, también cuenta los inicios muy difíciles, ¿no? Pero desde el principio él lo veía como no como un proyecto artístico, sino como un proyecto social. Correcto. Es decir, como a través de los niños, de su práctica musical, de la disciplina que se requiere, se empoderan ellos y se empoderan las familias. Es decir, una visión contraria a lo que antes se pensaba de vamos a tratar de ayudar económicamente a las familias para que los niños puedan estar mejor. Esa era una forma de entrar por el otro lado. No, los niños vamos a empoderarlos y gracias a ellos la familia va a salir adelante. Eso es un cambio de paradigma, ¿no? Así es. Sí, es como dar vuelta. O sea, bueno, aquí estamos en el luz para discutir eso. Lo principal es enfocarnos a los niños, sobre todo Calle Larga, que está haciendo estos como talleres y esas cosas, para a través de la música poder empoderarnos. También familiarmente es como la clave para que pueda apoyar, me imagino, el tema de la música con los niños, las niñas, en este tipo de actividades artísticas, por decirlo de una forma. Y lo que es importante es hacerlo de la manera más mejor posible, con los mejores medios, es decir, uno de los paradigmas de estos procesos que se han hecho por ejemplo en Venezuela, o yo conozco también un poco el caso de Bahía, porque el director del sistema de Bahía, que Bahía es como un país, ¿no? Son 60 millones de personas, ¿no? Sí. Y el director, que es el maestro Ricardo Castro, fue mi profesor de piano en Suiza. Y entonces uno de los paradigmas no es porque son niños pobres vamos a darle condiciones no, todo lo contrario, los mejores instrumentos, los mejores profesores, las mejores condiciones físicas, y eso es un esfuerzo que no es fácil de hacer porque ahí se necesita una voluntad política detrás, sí, o una cosa popular que casi que incite o casi que obligue a los políticos a darle la importancia que eso requiere, y eso no es fácil. Por ejemplo, en Francia ha costado mucho eso, o sea, los programas que han salido así en Francia comparados con lo que se hace en Venezuela
Perdón por la palabra, pero es un poco lamentable. Hasta ahora se está empezando un poco porque no se dan cuenta que no pueden ser proyecticos, o sea, que no puede ser contratar 2, 3 profesores que se van a encargar de los niños 2 veces por semana. Eso no funciona. O sea, claro, es positivo, siempre será positivo, pero para que eso engendre los cambios que se requiere y que se quiere con este tipo de proyectos, no, hay que darle toda una proyección que es de mucha más envergadura. Pablo, y bueno, tú que has estado en Francia, Suiza, ¿cómo nos ves como sociedad en el tema de la música? En el tema de la música, bueno, ya, o sea, lo que yo le digo varias veces ya acá, o sea, yo vengo siempre de paso, así que me queda difícil hacer como un análisis completo. Claro, yo solo puedo dar impresiones particulares de lo que pienso, lo que siento. Creo que Chile es un país afortunado en el hecho de tener muchas expresiones culturales y artísticas por todas partes y de todo tipo. Es un país en el cual el arte sigue un poco las mismas dificultades que el resto, es decir, para poder vivir, ¿no? O sea, sobrevivir es una sociedad que es cara, que es extremadamente consumista, que tiene unos criterios de éxito social que son particulares, o sea, hay que trabajar mucho y es muy difícil. Y para los artistas probablemente más que para otras. O sea, pienso que la gente lo sigue haciendo porque sencillamente, como dije desde el principio, es una necesidad humana, o sea, una comunidad necesita esto y siempre hay gente que va a estar casi que desde la cuna con ese fuego que necesita hacerlo, necesita transmitirlo y la gente necesita transmitirlo. Acá a mí por lo menos en lo particular me da bastante vergüenza porque tenemos municipios que lo quieren, por ejemplo, eliminar todo lo que es el arte callejero en toda la amplitud y gama, desde cantantes, cuenta chistes, gente que baila, los mismos. Estamos en realidad con mucho retraso en realidad de cómo uno ve la cultura, y que la cultura, tal como lo decías tú, la mayor gracia es la diversidad, que todas las expresiones tengan espacio. Y si lo vamos a estar limitando, y la autoridad en este país quiere limitar más cosas, quiere a la gente ignorante, quiere a la gente que no piense, en definitiva nos estamos creando un futuro muy bueno porque esto insisto, esto uno lo tiene que trabajar con los niños. Uno ya está criado, malcriado, y no hay que hacerlo. Es muy difícil que uno cambie la forma de hacer ya las cosas. Es muy difícil, por lo tanto que no tenemos posibilidad nosotros. A esta altura es difícil. No, siempre hay esperanza, pero yo creo que los cambios culturales no son procesos de un día para otro, son procesos mínimo 15 años, siempre un cambio cultural más o menos es el tiempo que requiere. Pero se pueden hacer cosas. No, aquí se hacen. Yo soy convencido de las cosas, cuando hay voluntad se pueden hacer. El tema es que como sociedad, es que el tema es la globalidad, cuál es la mirada país respecto a la cultura, respecto a nuestro patrimonio. Y además que tenemos una mirada de éxito súper distante de lo que son las expresiones culturales. Somos exitistas en las carreras súper tradicionales, que tienen una idea de contacto con Chile que es más próximo a lo que nosotros quisiéramos saber, cómo se ve afuera, más que nada. Sí, pues, o sea, yo pienso que, como decía, Chile tiene esta gran riqueza artística, cultural, y que efectivamente es lo lindo, pues que haya esa diversidad, y cada vez hay más diversidad gracias a la inmigración. Pero bueno, hay todo un contexto de sociedad que hace que por ejemplo los artistas sea muy difícil para ellos, o sea, tener una vida normal. A mí eso me parece, por ejemplo, un buen índice de desarrollo de una sociedad, cómo viven sus artistas. Si somos felices. Claro. Sí. La mayoría no es profeta en su tierra. Disculpa, Edgardo además de ser director del Centro Cultural de Calle Larga, es también el presidente de la red de acá Aconcagua de Cultura, la red de Cultura. Se llamaba Microzona Aconcagua, pero ahora se llama Red Cultural Municipal de Aconcagua. Le cambiamos el nombre precisamente para tener una identidad. Correcto. Y estamos vinculados con el nuevo Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que se puso en marcha el año pasado, que poner en marcha un ministerio efectivamente es una cosa
compleja, lenta, administrativamente también se necesita mucho tiempo, pero lo importante es que Chile tiene un Ministerio de la Cultura. Recién hablábamos un poquito al principio del Ministerio de la Ciencia, que está partiendo, y está también este Ministerio de las Culturas que cambia un poco el parámetro político, institucional del país, y que por supuesto tenemos mucha esperanza en que esto genere nuevas posibilidades de hacer más cercana a la gente la cultura. Y en ese contexto yo otro día estuve en una capacitación en que se habla un poquito ya del giro que viene para el 2019, en que el principal punto de atención del ministerio van a ser los ciudadanos, ¿no? Porque a diferencia cuando era el Consejo de la Cultura, que estaban los artistas y su vinculación con la institucionalidad, y al ser ministerio, el ministerio responde a los ciudadanos. Por lo tanto, hay una serie de nuevas líneas de trabajo en la que cada ciudad que tenga su centro cultural o su casa de la cultura va a tener que hacer diagnóstico respecto a la forma en que se vincula el arte, la cultura, la artesanía con su ciudadanía. Y por otro lado, la ciudadanía va a tener la posibilidad de hacerse partícipe a través de encuestas, opiniones, de hacerse presente, y esto va a generar una nueva relación de la institucionalidad pública, cultural, con la gente común y corriente. Eso se ve bastante bien. Ahora hay que, por supuesto, dar los tiempos, que bajen los recursos para que las comunas más pequeñas, porque Chile sigue siendo un país muy centralizado, no solo en Santiago, sino también en las capitales regionales, las comunas más distantes de estos polos de centralismo puedan tener acceso a los recursos y a las nuevas dinámicas culturales. Pero yo sí creo que hay una gran posibilidad de que estamos en un buen pie como país y también como Valle Aconcagua a través de esta red que hemos estado trabajando, que precisamente ahora el 26 de enero tenemos el acto artístico cultural que se llama Aconcagua, su gente y su cultura. Va a ser en Catemu, donde vamos a colocar músicos, artesanos, gestores culturales, coleccionistas, food truck, todo un evento para que la gente de Catemu vayan a su estadio municipal este 26 a pasarlo bien, a acercarse a sus artistas. Y por otro lado, y para terminar un poquito de la palabra, lo que decías tú, volviendo un poco a lo que es la música clásica, efectivamente en Calle Larga tenemos una orquesta de cuerdas de niños que lleva por su tercer año, que ha ido por supuesto evolucionando a partir de... Es difícil, los primeros pasos son los más complejos, como decía Alonso, pero ya con 3 años, uno de los profesores de esta escuela es el director de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Playa Ancha, o sea, un director de primer nivel que está trabajando muy comprometido con los niños. Ellos van un par de veces a la semana, pero se quedan más horas, los niños se llevan sus instrumentos para la casa para que puedan seguir practicando, ¿no? Así que estamos generando todo un proceso de acercamiento al desarrollo de la música con estos pequeños y pequeñas, y haciéndonos también parte de lo que está pasando en Chile en general con la Fundación Orquestas para Chile, que es la que ya decía Alonso, que impulsó el presidente Lago en su momento, y que ha generado una red de orquestas juveniles e infantiles en el país, en las cuales pueda haber esta vinculación de la familia en su conjunto, y que va a haber un cambio social, y que permite que, por ejemplo, cuando se hace un concierto ya de música clásica, ya no van 10, 15 personas, sino que ya van 100, como no ha pasado personas, y ya eso implica que efectivamente hay avances. Así que enhorabuena y contento que tú nos vas a estar viendo tu experiencia y saber que estamos avanzando por buen camino. Yo tengo una consulta para Pablo, ¿o quieres leer? No, da todo suelto, yo antes no consigo. Sí, no, por si acaso... lo más difícil que nosotros en el proceso de recuperación del primero del centro cultural, después justamente empezar a tener actividades culturales como orquesta y miles de cosas, cine, distintos tipos de arte, es crear el público. Es que la gente conozca o se empiece a interesar tal vez por la música clásica, teatro. No sé si tú has tenido experiencia en todo tu bagaje ya de cómo acercar a la gente a la diversa actividad, porque nosotros, desgraciadamente, muchas cosas de que se hacen en Calle Larga, llega más gente de afuera de Calle Larga que de la misma comuna. Hay muchos puntos de entrada, pero yo pienso lo que tú acabas de decir es básico, es decir, que a través de los niños ahí entra toda la familia. Hay un concepto que se empezó a utilizar precisamente en el sistema de Bahía, que se llama Neogiba. Ese concepto de... Bahía, todo lo de Salvador de Bahía en Brasil. Sí, sí. Traduciéndolo sería del público a la escena.
Es decir, tratar de borrar esa frontera que hay entre la escucha pasiva como público y la práctica musical. Entonces, o sea, una vez que se empiezan a desarrollar talleres, por ejemplo, de práctica musical, se está creando público, porque efectivamente la idea no es que todo el mundo se vuelva un artista de primer nivel, no sé qué, solamente que todo el mundo tenga acceso a una práctica artística, y a través de esa práctica, pues, o sea, necesariamente se está creando un público. O sea, por ejemplo, una cosa que yo veo en Alemania, que es un país, bueno, yo no he vivido en Alemania, pero lo tengo bastante cerca, me hago una idea. No es que los alemanes, porque, bueno, se dice que Alemania es el país de la música, no es que tengan un gen especial, sencillamente que tienen una tradición y recientemente políticas públicas que hacen que todo el mundo tenga acceso a una práctica musical. Entonces, ¿qué pasa en Alemania? Que absolutamente, o sea, todo el mundo hace música, de manera individual o de manera colectiva, todos tipos de músicas, de manera más amateur o de manera más profesional, pero hay una práctica musical generalizada en la sociedad. Entonces, pues obvio que tú vas al mínimo pueblito, hay 2 orquestas y los conciertos están llenos y... bueno. Es diferente. Mira. Y Pablo, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera artística. ¿Tú estás viviendo en Chile? ¿O dónde podemos nosotros encontrar tu música también? Yo vivo en Francia desde hace varios años, en una ciudad que se llama Estrasburgo, que queda pegadito a Alemania, al este de Francia. Bueno, yo hice el final de mis estudios allá. Yo estoy en Colombia, en Cuba y después en Francia. Y... pues en este momento tengo principalmente 3 proyectos, más a veces participación, colaboraciones que hacemos con otras personas, pero bueno, tengo lo que les mostré ahora del piano clásico, en particular este dúo que estamos haciendo ahora, y también toco otros tipos de música. Entonces toco acordeón, y con este tenemos varios grupos allá, sobre todo 2, uno que se llama Cumbiambé, que es de música colombiana, de cumbia, etcétera, tradicional y más moderna, y eso es a ver, tiene un significado particular de hacer eso cuando estás en el extranjero, porque el hecho de irse de su país, de su continente, etcétera, es o sea, una pérdida de raíces que no es para nada banal. O sea, hay gente que se da cuenta de hay gente como yo que nos damos cuenta muchos años después, pero es algo que no es fácil. Entonces, hacer esta música es una forma un poco de reconectarse con sus raíces, y allá adquiere una importancia particular para nosotros que lo hacemos como músicos, pero nosotros vemos también para el público latino. Bueno, es como sí, o sea, son como momentos de desahogo, de desfogue que la gente realmente necesita, e incluso para el público europeo también, porque no sé, ya quedan muy pocas expresiones así como realmente tradicionales, enraizadas. Entonces cuando el público europeo está delante de este tipo de manifestaciones artísticas, también lo disfruta mucho, hace mucha falta, ¿no? Como que de repente hay uno siente una especie de desfogue, de respiración. Entonces para nosotros es súper importante poder hacer esta música allá. Y tengo también otro proyecto con una chica que de pronto podemos escuchar más adelante. ¿Ya? ¿Sí? De música tradicional, canciones tradicionales, sobre todo del Mediterráneo y Europa del Este, que rearreglamos a nuestra manera, y es otra parte también a la cual yo pude tener acceso allá. Bueno, que eso es una cosa súper interesante allá. Igual es que, claro, es muy cosmopolita, uno tiene acceso a muchas cosas diferentes de todas partes del mundo. Ahorita que hablaste de música polaca, yo trabajé también con un grupo de danza tradicional polaca, que me disfrazaban de polaco. Y entonces uno tiene acceso a una cantidad de cosas, y claro, yo cuando tuve esta fortuna de descubrir todas estas músicas, pues también dan ganas de hacerle, y eso es una gran riqueza que hay allá.
lo que decías tú al principio, porque el arte no tiene fronteras, permite precisamente la vinculación con las distintas culturas y tener acceso ya sea a la música, a las pinturas, al cine, y eso es muy importante. Así que es que el arte es como un espacio, no sé, dentro de toda la porquería que hay en el humano hay una cosa linda, y es la diversidad que se puede tener en el humano, y sobre todo su capacidad a formar comunidad con esa diversidad. Y en eso el arte es un espacio privilegiado precisamente porque el arte no excluye, ¿no? O sea, oye, una consulta, tú ya estás dedicado 100% a la música. En Europa hay más oportunidad para que un músico se desarrolle y tenga, digamos, un buen pasar. No es para hacerse rico, pero... Exactamente eso. Ahora, yo pienso que la diferencia es eso, que hay todo un ecosistema que permite vivir de la música. Yo veo, por ejemplo, bueno, en Francia es porque finalmente hay una red pública de salas de espectáculo, y bueno, una también tradición, seguramente una importancia que se le da a eso, que hace que uno se puede mover en el país, y es posible vivir de la música. No es fácil. Tienen un sistema particular que ahorita no voy a explicar porque es como pesado, pero bueno, o sea, como que el Estado tiene también una manera de garantizarles un mínimo vital a los artistas si demuestran una cierta cantidad de actividad en el año. Solo hay 2 lugares en el mundo donde existe eso, que es Francia y Bélgica. Bueno, pero no sé, por ejemplo, hay el caso de Brasil. Tienen un sistema, bueno, hasta ahora porque el flamante presidente ya dijo que lo iba a quitar, ya no existe Ministerio de la Cultura. Exactamente. Fue uno de los primeros decretos, sí, 1 de enero. Pero entonces tienen hasta ahora una red que se llama los CESC. Yo hago a veces el paralelo con Chile porque en realidad en Chile también hay una red bastante importante de salas de espectáculo y de centros culturales. ¿Cuál es la diferencia? Que el lugar en sí, todo bien, pero eso necesita un financiamiento detrás, es decir, toda una actividad pública que permita el desarrollo económico de esos centros, y que es esa la gran diferencia. Por ejemplo, los artistas en Brasil han tenido durante los últimos años la ventaja que hay esta red de salas en todo el país y con un financiamiento detrás. Entonces un artista puede tener una actividad artística remunerada como se debe. Disculpa, ¿eso en todo Brasil o en alguna provincia? No, porque son federados, tienen recursos... En todo Brasil, pero claro, las comunas que tienen más plata, bueno, o sea, en Sao Paulo hay, no me acuerdo cuántos CESC hay, pero hay como 15, no sé, una cosa así, en el estado de Sao Paulo, y que tienen más financiamiento que los que van a tener, no sé, en el nordeste. Correcto. Obviamente, pero el caso es que eso existe hasta el momento. El futuro próximamente yo creo que va a ser más triste. Pero entonces en Chile, ¿qué pasa? Existe esa red física, pero no existe la red de financiamiento detrás. Ese es el gran problema. Y hay un trabajo de hacer todas las autoridades, por ejemplo, lo que vamos a empezar a hacer en Caye Larga es acercar a la empresa, contarle que hay una ley de donaciones, que no es tan complejo. Ahora hay que postular por proyectos, no es que el empresario llegue y diga, no, yo voy a colocar en fondo al Centro Cultural de Caye Larga 100 millones de pesos, no es eso, sino que hay que postular a través de proyectos, cosa que a ellos les interese también financiarlo. Porque para que estamos con cosas también se puede prestar para cualquier otros fines, claro. Sobre todo ya que vamos a partir ya pronto las campañas municipales, ya seguramente 6 meses más. Y lo importante también que pasa en Brasil y con otros países europeos es que respaldan mucho a sus artistas locales, ¿ah? El tema de la difusión de la música. Aquí en Chile ha costado mucho que las radios a nivel nacional puedan programar artistas locales. Pero son la mayoría de las radios son de grupos internacionales, claro, no son tampoco chilenos. Pero si tú lo comparas con Argentina, los argentinos sí también, y con Brasil. Potencia lo local. Hay una posibilidades de vitrina a través de los medios de comunicaciones masivos para que se den a conocer y puedan proyectarlo. Pues acá tuvo que hacerse una ley para obligar de que las radios tienen que transmitir cierto porcentaje de la programación, y que es mínimo, no sé cuánto es, 10, 15%, algo así, de la música chilena. Hay que hacer una ley para incentivar. Y eso hay que efectivamente mejorar. Vamos a ver y poder establecer. Ahí estamos viendo a Pablo. Escuchar. Vay diri diri
ese es el video que nos comentaba recién, Pablo, donde tú, ese nuevo proyecto que tú estás haciendo ahora. Sí, este ya tiene, sí, relativamente nuevo, bueno, pero igual ya tiene como más de 2 años. Ahí estoy tocando un instrumento de origen africano que se llama kalimba, pero que fue construido aquí en Chile. Ya, mira. Fue un regalo de mi padre, que yo tenía un poco de decoración, hasta que me di cuenta que sonaba bien. Y lo hace un artesano chileno. Y con ese proyecto en realidad tocó acordeón. Entonces nació como dúo, acordeón voz, después estuvimos trabajando un tiempo como percusionista, ahorita estamos otra vez como dúo. Y esto que acabamos de ver es otra cosa que yo quería hablar. Esto no fue filmado en un teatro, esto fue filmado en el cuarto de una amiga. Hay una cosa que se está poniendo de moda ahora en Europa, que hay cada vez más, es el concepto del concierto en apartamento. Entonces es muy lindo porque no requiere mucha producción, claro, baja los costos y sobre todo más íntimo. Claro, súper íntimo. El contacto que tienes de escucha, las condiciones de escucha son ideales. Después hay un intercambio, o sea, una proximidad muy grande con los artistas. Después, bueno, la tomata, lo que sea. Sí, es concierto. Tercer tiempo aquí. Y es también una responsabilización de los públicos, porque entonces en este tipo de conciertos, por ejemplo, tú no pagas una entrada, sencillamente tú dejas al final lo que te parece que merece el músico por su trabajo. Pero, Entonces, pero es abierto, no es que sea, por ejemplo, una transmisión del concierto y estén los dos artistas solamente en la casa. No, es en general el dueño de casa tiene su red de amigos, en fin, o amigos de sus amigos, invita. Ya. O sea, por ejemplo, ahí estábamos apeñuscados 25 personas en el cuarto de mi amiga. ¿Y en el en su cuarto, realmente. En la cama sentado por donde una del otro, no sé. En este caso ella tiene un tic-tac, entonces como que se vuelve sillón y tiene se consiguió unas cortinas y unas luces de teatro y ya se transforma en teatro. Y ahí, claro, hay lugares donde se pueden meter más personas. O sea, tengo otro amigo que mete 50 personas en su salón. Entonces, pero yo no digo que eso sea como lo ideal, pero entonces en todo caso es un ejemplo de espacios que han sido generados por los públicos ellos mismos. Es decir, hemos hablado mucho de las políticas públicas, finalmente lo que tiene que venir desde arriba de vinculación social y artística súper importantes que podrían... Lo fuimos perdiendo a poco. Recuerdo yo cuando era un poco más joven, hacían peñas folclóricas en el Liceo Manuel Marín Fritti, también estaban en el teatro, se hacían muchas peñas, cosas que ahora se han ido perdiendo con el tiempo. Claro, ha ido diversificando un poco los gustos. Pero se van creando, así como se ve, uno se crea en otros espacios. Hay algunos que aparecieron también ahí en Calle Larga, que es particular, que se llama La Casa de Abajo, que es un lugar que se adaptó para disfrutar la cueca todo el año. Y también se van los fines de semana y la gente lleva instrumentos. ¿Dónde queda eso? Eso queda ahí por Valle Alegre, por ahí, por ese sector está. En el límite entre Calle Larga y Rinconada. Entre Calle Larga y Rinconada, pero más cerquita de Calle Larga. Pertenece a Calle Larga y estamos con ese paso alternativo a La Casa de Abajo, que vamos a ir ya a conocerlo prontamente. Los amigos ya nos invitaron, nos han mandado hartas fotos y han participado. Y lo que mencionaba nuestro amigo, ese espacio íntimo para hacer un concierto, se está haciendo también con obras de teatro, acá en Chile, bueno, en varias partes, pero yo vi la experiencia en que te invitan a una obra de teatro, uno paga un costo, pero son 2 o 3 actores en un departamento en que el público es parte casi de la obra en sí misma. Es toda una experiencia nueva de cómo acercarte a una obra, en este caso de teatro, y vivir mucho más fuerte todas las emociones y todo lo que conlleva el desarrollo de la obra. Y también implica que la creatividad del artista, de poder generar, no solo esperar el gran escenario, sino adaptar también su creatividad para poder mostrar su obra a estos nuevos espacios que son a veces sus propias casas o la de los amigos, y poder generar el desarrollo de la obra, la música. Me parece muy interesante que se haga.
a lo mejor yo pienso también hace falta espacio, como decía Pablo, que cada persona también que está en algo cultural, ¿cierto? No solamente espere que la autoridad y que se hagan cosas municipales, sino que también tener la iniciativa de hacer cosas uno, pues, en su casa, entre amigos, entre grupos, formar algo y no esperar siempre los espacios que vengan, ¿no? ¿Cierto? Que aprovechar esas oportunidades, sino que además que la gente participa, ¿no? Sí, pues bueno, el artista en sí mismo es bien creador y busquilla para poder generar que la obra llegue al conocimiento del público. El artista por sí tiene que mostrar su obra, porque si no la muestra, ya sea en la música, en la pintura, va generando ahí como que falta una parte para completar el ciclo, ¿no es cierto?, creativo. Y en ese mostrar, a veces están los espacios más conservadores, los nuevos espacios, pero también está muchos artistas de la calle, particularmente en lo que es el mundo del muralismo, el graffiti, que ha vuelto a tener un impulso en Chile con grandes... Bueno, hay un artista chileno claro, que estuvo haciendo el mundo, el Dacic Fernández. Sí, porque recorren el mundo también haciendo murales en los grandes edificios, etcétera, en los parques, en los estadios. Bueno, en Santiago, en el nuevo paseo hay Bandera, donde está ese paso a bajo nivel que atraviesa la Alameda, también se hizo una intervención artística y genera un polo de desarrollo ya en lo tradicional de esas calles. Y así, pues los artistas, como decías tú, precisamente tienen que buscar esa energía creativa que los lleve a consolidar su espacio, y si no están los espacios, buscar y abrir donde poder... Bueno, en nuestro centro cultural hay una exposición que va a cambiar, va rotando una vez al mes. Sí, tenemos yo me siento ahí muy contento y muy a gusto en ese lugar, porque nos permite precisamente vincular las dos cosas, por una parte lo público, pero también el acceso a toda la red de artistas que quiera exponer, y hago un llamado nuevamente a la comunidad de artistas que dice, oye, ¿dónde puedo exponer? Allá tenemos una sala de exposiciones, exponemos también en los pasillos, hacemos instalaciones, así que mantenemos una ventana comunicativa abierta a los artistas del Valle, así que acérquense sin temores, sin aprensiones, los podamos escuchar y vamos a ver en qué momento podemos desarrollar adelante su obra. Pablo, y tú cuando hablamos nosotros tantas, bueno, imagino, de cultura chilena, ¿tú te sientes identificado? ¿Te sientes más identificado con Colombia? Que también tú naciste en Colombia, nos contaste. Yo, sí, claro, yo nací en Colombia y yo viví en Colombia hasta mis 18 años. Nunca viví en Chile. Mi nexo con Chile era, bueno, por supuesto, mi padre y la colonia chilena en Colombia, particularmente la colonia de exiliados chilenos. Sí, recibieron la beca de presidente Augusto Pinochet, tu padre. Entonces, bueno, o sea, son cuestiones de identidad que son dadas por la historia, y es difícil hablar de esos temas, porque la identidad yo creo que es algo que nos toca particularmente, y no sé, yo lo único que puedo decir es que yo soy un tipo de chileno más, realmente, y cada vez va a haber más gente como yo, en realidad, porque la inmigración es eso lo que hace. Y solo quiero decir también por la experiencia que tengo de vivir en Francia, la inmigración es una gran posibilidad y una gran riqueza, y no hay que verlo como un enemigo, porque no lo es. Todo depende de la manera como se integren esas nuevas poblaciones, la actitud que tenga de lado y lado, ¿no? O sea, la ciudadanía que llegue, la ciudadanía preexistente, pero es una gran riqueza, y cada vez más va a haber aquí en Chile más gente como yo, chilenos que no tienen acento chileno. Claro, que uno no sabe de dónde son. Como ciudadano del mundo, un poquito, ¿no? De que está recogiendo esta posibilidad de desarrollar tu parte creativa, profesional en alguna parte, pero también estás vinculándote con tus raíces, ya sea en Colombia, Brasil y Chile, por supuesto. Así que ciudadano del mundo. Y es lindo, o sea, para mí es muy importante, o sea, no me gusta la palabra preservación, porque tiene una connotación un poquito polvorienta de museo, o sea, que siga existiendo, que siga viviendo las tradiciones, y es por eso que hay, pues, o sea, mucha gente en el mundo entero que se interesa a esas tradiciones que son más raizales, ¿no? Más y que sigan viviendo, pero al mismo tiempo
la posibilidad de enriquecerse con las tradiciones de otras partes, pues es súper lindo. O sea, no sé, en este video que acabamos de ver, por ejemplo, es una chica francesa con un chilombiano en Francia tocando música turca con un instrumento africano hecho en Chile. Claro, es como la mezcla. Sí, o sea, es lindo eso. Es una gran oportunidad poder tener acceso a esas cosas. Muchas gracias. Bueno, llegamos al término ya de nuestro programa. ¿Tan rápido pasó? Súper rápido pasó. Se nos pasó volando. Sí, lamentablemente, pero bueno, lo dejo invitado en un ratito más a seguirnos ahí en la radio al día 103.1. Y bueno, yo quiero agradecer, Pablo, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias Esperamos... a ti por la invitación. Entretenido. Futuro ministro de Cultura. Oye, esperamos que cuando vuelva a Chile nos contactemos, ¿cierto? Que también hagan alianza ahí con la municipalidad. Sin duda. Vamos a tenerlo por allá, pues. Usando su arte. Con gran placer, sí. Bienvenido. Muchas gracias también.